Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illesca saludándolos desde Orantia, Toronto, en español. Nuestro grupo, ustedes saben, es Verdad, Belleza y Bondad. Urantia, Toronto, en español. Hoy día 13 de agosto 2025 vamos a dar inicio a nuestra sesión número 171 de lectura y estudio de todas las versiones del libro de Urantia, utilizando la versión 2021 como libro de texto. En esta oportunidad vamos a empezar un nuevo documento, el documento 98, las enseñanzas de Melquisedec en Occidente. Un documento muy interesante como van a ustedes ver más adelante. Bien, este documento empieza en la página 1077, párrafo 1 del libro impreso. Entonces vamos a dejar que Ketty nos haga la oración hoy día. Adelante, Ketty. Muy amado Padre Jesús, Padre y hermano Jesús, nos reunimos otra vez para compartir esta revelación maravillosa que es la vida misma. Permite que su mensaje trascienda en los corazones de todos nosotros. Permite que seamos honestos y transparentes de palabra y acción. Danos la fortaleza justa para hacerle frente a nuestros retos y dificultades diarias e ilumina con sabiduría a quienes gobiernan este planeta para que tomen las decisiones acertadas que conlleven a la ansiada paz mundial. Te lo pedimos en nombre del Padre Celestial. Amén. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro ilustrado. En realidad todavía no lo he terminado de ilustrar, pero cuando se los mande va a estar más bonito. Vamos a ver si está el tamaño de letra adecuado. ¿Qué tal ahí? ¿Se puede leer bien el texto chico? Acá. Para mí está bien, pero sí. Excelente. A ver, Ketty, léenos los párrafos de la introducción. Creo que son solamente dos párrafos, sí. A ver, Tres pequeños, sí. ya. El libro de Urantia, documento 98, las enseñanzas de Melquisedec en Occidente. Perdón. Faltó el en. Disculpen. Ok. Las enseñanzas de Melquisedec entraron en Europa por muchas rutas, la principal de ellas Egipto, y fueron incorporadas a la filosofía occidental después de haber sido totalmente helenizadas y más tarde cristianizadas. Los ideales del mundo occidental eran básicamente socráticos, y su filosofía religiosa posterior llegó a ser la de Jesús, con las modificaciones y concesiones resultantes del contacto con la filosofía y la religión occidental, tal como evolucionaban entonces. Todo este proceso culminó en la Iglesia cristiana. Los misioneros de Salem prosiguieron con su labor durante mucho tiempo en Europa y fueron absorbidos gradualmente por muchos de los cultos y grupos rituales que surgían periódicamente. Entre los que mantuvieron las enseñanzas de Salem en su forma más pura, cabe destacar a los cínicos. Estos predicadores de la fe y la confianza en Dios seguían activos en la Europa romana durante el siglo I después de Cristo y se incorporaron posteriormente a la religión cristiana que empezaba a formarse. Gran parte de la doctrina de Salem fue difundida en Europa por los soldados mercenarios judíos que combatieron en muchas de las guerras occidentales. Los judíos de la antigüedad eran tan famosos por su valor militar como por sus peculiaridades teológicas. Las doctrinas fundamentales de la filosofía griega, de la teología judía y de la ética cristiana fueron esencialmente repercusiones de las antiguas enseñanzas de Melquisedec. Muy bien. Aquí tienen ustedes a Maquiventa, Melquisedec. Bueno, una representación artística. Bien, este documento redactado también por un Melquisedec probablemente no
no el mismo del documento anterior ni de los otros anteriores que hemos leído también redactados por Melquisedec. Este, comienza diciéndonos que las enseñanzas de Maquiventa llegaron a Europa principalmente a través de Egipto. ¿Ok? Esas enseñanzas fueron adaptadas y modificadas por la filosofía y la religión occidentales. Primero helenizadas, o sea, influenciadas por la cultura griega, y luego cristianizadas, ¿ok? Después de la venida del Cristo, de Jesús. Este proceso, nos dice, culminó con la formación de las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas, ustedes saben, en sus ramas católica, protestante, ortodoxa, prevalecen en Europa y en Occidente, podríamos decir, porque en América el cristianismo también es mayoritario, siendo el catolicismo la confesión más extendida en Latinoamérica. El protestantismo tiene una fuerte presencia tanto aquí en Canadá como en los Estados Unidos, además de muchos movimientos evangélicos. Bien, este documento es muy interesante porque nos va a explicar cómo el cristianismo, su liturgia, sus festividades y sus sacramentos tuvieron su origen en ciertos cultos que provenían de Egipto, de Grecia, de Roma e incluso de Persia, o sea, de Irán. Veremos por qué hay bautismo en el cristianismo, por qué lo de la última cena, el sacrificio por los pecados, el ritual del pan y el vino, el nacimiento virginal milagroso de un Salvador, por qué ese Salvador nace un 25 de diciembre, por qué muere y resucita al tercer día, por qué hay un juicio final, ¿no? ¿Por qué existe un cielo y un infierno? Y hasta el detalle del agua bendita en la entrada de las iglesias, ¿no? Todo esto, como ustedes saben, es típico del cristianismo. Bien. Los misioneros de Salem, que difundían las enseñanzas de Melquisedec, continuaron su labor en Europa y esas enseñanzas terminaron mezclándose con varios cultos de la época que existían ya en Europa. Y un grupo, nos hablan un grupo notable de personas que conservaron las enseñanzas de Salem en su forma más pura, y esos fueron los cínicos, ¿ok? Eh, quienes se dedicaron a predicar estas enseñanzas y fueron activos durante incluso de la época del Imperio Romano hasta el siglo I después de Cristo, ¿no? Ellos se unieron más tarde o se integraron al cristianismo. Veamos brevemente quiénes eran esos cínicos. Si ustedes ven en el diccionario lo que significa la palabra cínico, van a encontrar que es una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descarada, que actúa con imprudencia, ¿no? O que miente. Bien, vamos a ver por qué ese cambio de significado, ¿no? Porque aquí nos hablan de los cínicos como una escuela filosófica griega que nació de la división de los discípulos de Sócrates, ¿no? eh, que su fundador fue un señor llamado Antístenes, ¿no? Pero su más alto representante, el que llevó, digamos, eh, esa filosofía a la máxima y absurda expresión, fue Diógenes, ¿ok? Bien, los cínicos promovían un estilo de vida basado en la virtud, en la autosuficiencia y el desapego a las convenciones sociales. Rechazaban posiciones de poder, riqueza y también placeres mundanos, ¿ok? Pero ¿qué pasó con este Diógenes? Este Diógenes no sé si estaba bien de la cabeza, pero el hombre se convirtió en una especie de resentido social, ¿no? Se vestía con harapos, andaba aislado de la sociedad, ¿no? Y, qué sé yo, comía lo que encontraba
y no tenía el desparpajo de decir y hacer lo que le venía en gana, inclusive, y estamos hablando inclusive de hasta necesidades fisiológicas, sin el más mínimo reparo, ¿no? De etiqueta o de, qué sé yo, de decencia, ¿no? Entonces, por eso quizás es que con el paso del tiempo la palabra cínico se haya relacionado a la conducta de este señor, ¿no? Pero en realidad los cínicos eran personas muy morales y que tenían una forma de ver las cosas, como hemos dicho, libre de ambiciones, sin querer buscar la riqueza ni los placeres mundanos, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero no al extremo en que llegó este Diógenes, ¿no? Ustedes saben esa anécdota de Diógenes que se había hecho famoso justamente por esta forma de vida y en una oportunidad Alejandro Magno, que en alguna oportunidad llegó a, a Grecia, ¿no? Ustedes saben el imperio de Alejandro que provenía de Alejandro era un líder de Macedonio, ¿no? Que extendió su imperio siendo muy joven y quiso conocer a Diógenes. Entonces lo llevaron a donde estaba Diógenes y él dijo, es imposible que al verme él no me vaya a pedir algo. Entonces voy a ser generoso con él y le voy a ofrecer que me pida lo que quiera. Entonces le dice, Diógenes, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le contestó, puedes retirarte un poquito porque no me dejas ver el sol, o no, me estás tapando me estás haciendo sombra al sol, ¿no? Esa es una anécdota famosa de este tal Diógenes. Muy bien, entonces, volviendo al documento, en esta introducción finalmente nos dicen, ¿no? O concluyen que los principios de la filosofía griega, la teología judía y la ética cristiana, ¿no? Son un reflejo de esas enseñanzas de Melquisedec que fueron una buena base para las iglesias cristianas que hemos mencionado. Este es un cuadro que ilustra esa anécdota que les digo, ¿no? Acá está Alejandro Magno y Diógenes. Ok, entramos a la primera sección. Rita, por favor, nos lea ese primer párrafo un poquito largo. 1. La religión de Salem entre los griegos. Los misioneros de Salem podrían haber edificado una gran estructura religiosa entre los griegos si no hubieran interpretado estrictamente su juramento de ordenación, una garantía impuesta por Maquiventa que prohibía organizar congregaciones exclusivas para el culto y exigía a cada maestro la promesa de no ejercer nunca como sacerdote, de no cobrar nunca honorarios por sus servicios religiosos y aceptar solo comida, ropa y cobijo. Cuando los maestros de Melquisedec penetraron en la Grecia prehelénica, encontraron un pueblo que seguía conservando las tradiciones de Adansón y de los tiempos anditas, aunque muy adulteradas por las ideas y creencias de la horda creciente de esclavos inferiores importados a las costas griegas. Esta adulteración trajo consigo la reversión a un burdo animismo de ritos sangrientos, hasta el punto de que las clases más bajas habían convertido la ejecución de criminales condenados en un ceremonial. Muy bien. Miren ustedes, los misioneros de Salem pudieron haber creado una gran religión en Grecia. Recordemos que Grecia y gran parte de Europa fue la región del mundo que más se benefició de la sangre adánica. Eran la población mejor preparada para recibir la religión revelada. Los griegos prehelénicos nos hablan acá, o sea, antes de que se llamaran los helenos, la Grecia helénica se llama así porque esa gente se hacía llamar los helenos, ¿no? No es por Helena de Troya, ahora vamos a ver eso.
esta gente conservaban las tradiciones de Adamson y los anditas, que eran los que habían llevado, ¿no?, la religión revelada a Occidente, aunque se habían contaminado ya con las creencias tribales traídas principalmente por los esclavos. ¿Mm? Bien, y aquí nos hablan de dos obstáculos que se dieron para que no, en Grecia no se desarrollara adecuadamente una religión revelada, ¿no? En primer lugar, el obstáculo de los misioneros, el primer obstáculo de los misioneros fue que ellos habían hecho un juramento ante Melquisedec que les prohibía crear congregaciones organizadas o convertirse en sacerdotes. Y esto limitó su capacidad para establecer una estructura religiosa sólida. Y en segundo lugar, la llegada de los arios. ¿Okay? Eso vamos a verlo, creo, en el siguiente párrafo. ¿Nos lees, por favor, Mayra? Perdón, la influencia inicial de los maestros de Salem fue casi enteramente destruida por la llamada invasión aria, procedente de Oriente y el sur de Europa. Estos invasores helénicos trajeron conceptos antropomórficos de Dios similares a los que otras ramas arias habían llevado a la India. Esta importación inauguró la evolución de la familia griega de dioses y diosas. La nueva religión se basaba parcialmente en los cultos de los invasores bárbaros helénicos, pero adoptó también mitos de los antiguos habitantes de Grecia. Bien, entonces, como decíamos, el segundo obstáculo fue la llegada de los arios. ¿Quiénes eran los arios? Era la gente del norte, que habían ido ya a la India, recuerden la India dravídica, bueno, que estudiamos en los documentos anteriores, pero también se bajaron a Europa estos arios y inicialmente los griegos prehelénicos conservaban tradiciones antiguas, aunque corrompidas, ¿no?, por el llamado animismo y también por ritos violentos. Más tarde, la influencia de los maestros de Salem fue casi eliminada, ¿no?, cuando llegaron estos arios, como decía. Bueno, aclaremos algunas cosas de este párrafo. ¿A qué llamamos el animismo? Porque estas personas, estos prehelénicos, griegos prehelénicos, tenían o creían en el animismo. El animismo es la doctrina que considera al alma como principio de acción de todos los fenómenos vitales. Es la creencia de que todos los objetos, ¿no?, y criaturas, pero también lugares e incluso palabras están animadas por una esencia espiritual. En segundo lugar, ¿qué era la Grecia prehelénica? La Grecia prehelénica, que se remonta a unos 1200 años antes de Cristo, se refiere al periodo de la historia griega anterior al periodo helenístico, ¿no?, o de la Grecia clásica. ¿Okay? Y esto se da a partir de la invasión dórica, ¿no?, desde el 323 al 146 antes de Cristo. ¿Quiénes eran estos griegos prehelénicos? La civilización cicládica, la civilización minoica y la civilización micénica. Ahora, por el libro de Urantia sabemos que la cultura griega se remonta a la llegada de los anditas a la isla de Creta, ¿no? Y a partir de allí se extendieron hacia el continente, o sea, hacia Grecia misma y a las islas del mar Egeo. Pero eso fue muchísimos miles de años antes, ¿ok? Y como les decía, la palabra heleno o helenístico viene porque los griegos se referían a sí mismos, ¿no? Y no viene de Helena de Troya. Helena de Troya es un personaje mitológico, fue la hija de Zeus con la princesa Etolia Leda, ¿no? Leda estaba casada con Tindareo
el rey de Esparta, pero era el objeto de deseo de Zeus, quien la sedujo convertido en un cisne herido para despertar su interés y compasión con él. Bien, y el secuestro de esta Helena de Troya fue, por París, fue la causa de la guerra de Troya, ¿no? Ustedes saben ya la historia del caballo de Troya y todo lo demás. Bien, seguimos. Acá tienen una ilustración sobre los dioses del Olimpo, que eran 12, ¿Se puede pausar eso? pero también están incluidos acá los dioses llamados menores. Ok, seguimos con Mario. ¿Nos puedes leer, por favor? El monte Olimpo. Ajá. Los griegos helénicos encontraron el mundo mediterráneo dominado en buena parte por el culto a la madre e impusieron a esos pueblos. Oh, oh, se ha quedado colgado el internet de Mario. A ver, voy a ayudar a Mario hasta que él recupere la conexión, ¿no? Estábamos leyendo esto. Los griegos helénicos encontraron el mundo mediterráneo dominado en buena parte por el culto a la madre e impusieron a esos pueblos su dios masculino, Diaus Zeus, que al igual que Yahvé, entre los semitas enoteístas encabezaba ya todo el panteón griego de dioses de menor rango. 13.700, no tengo el tiempo. Era 13.600. Mario, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ok. ¿Vos me escuchás? Ahora sí, se había congelado la imagen. ¿Puedes continuar desde aquí? ¿Los griegos habrían terminado? ¿Lo ves, Mario? Otra vez Mario se quedó congelado. Los griegos habrían terminado por llegar a una concepción verdaderamente monoteísta de Zeus si no se hubieran aferrado a la idea del sobrecontrol del hado, un dios de valor final, ¿no? Tiene que ser de por sí árbitro del hado y el creador del destino. Ahí está Mario, Pepe. Mario, Sí, claro, a mí me parece que el hado era el Hades, el señor de las almas del submundo, que le llamaron en la historia después, que era el que manejaba las almas, perdón, del que iban a la oscuridad, que no habían logrado cumplir con su cometido. Para mí, la historia en la psicología cuenta eso. Zeus era el señor de la luz y su hermano Hades, el señor de la oscuridad, o sea, el dueño de las almas del inframundo, la cual libera todas esas almas. Su hijo, Hércules, cuando viene a la tierra, reitero, esto cuenta la historia, cuenta el la mitología, proceso. ¿Cómo? la mitología griega. La mitología griega. Gracias por la oportunidad y gracias por el término. Yo estoy hablando desde la mitología, en este caso griega, cuenta todo esto que eh, habla así. Por eso lo relaciono con este término que dice hado. Para mí puede llegar a ser eso. No lo sé si están así, muchachos, hermanos nuestros, míos. No lo sé, yo quise agregar esto que cuenta la mitología, que es muy interesante. La psicología se basa mucho en la mitología y fundamentalmente el creador o quien descubrió la psicología como observador, este amigo Freud, habla de estos aspectos que todos tenemos
esta mitología. Yo la estudié muy bien porque la terapia que yo trabajo, Gestalt, habla desde la mitología en el ser humano. O sea, realmente el inconsciente colectivo es mitológico. Pero no quiero adentrarme en esto para no... A mí me interesa lo que me dice el libro de Urantia. Yo lo relaciono, les reitero una vez más, a este término hado que nos dijo nuestro querido hermano con todo lo que sea acá que dice, un Dios de valor final tiene que ser de por sí el árbitro, disculpa, del hado y el creador del destino. Tendríamos que ver, hermanos, cómo establece el término hado Urantia. Bien, vamos a comentar un poquito esto muy rápido, Gracias. porque ya tú has dado un panorama muy interesante sobre la mitología griega, ¿no? Entonces, estos arios trajeron sus propias ideas sobre los dioses y dieron origen a la familia de dioses griegos, ¿no? Zeus, que es el principal dios griego, era el que encabeza todo este Olimpo, ¿no? Culto enoteísta, se dice, cuando hay un dios principal y muchos otros dioses secundarios, ¿no? Y es el grado, es la etapa que precede al monoteísmo. O sea, primero hay enoteísmo y después hay monoteísmo, pero no llegó a ser monoteísmo. eh, Zeus no llegó a ser, digamos, un padre universal, un dios absoluto, porque por encima de él estaba el hado, estaba, por decir así, el destino. Él no podía controlar el hado o el destino. Por lo tanto, tenía sus limitaciones, no podía ser un Dios absoluto. No pasó de ser la cabeza de ese culto enoteísta. Bien, seguimos. Le tocaría a Renato. A partir de estos factores de la evolución religiosa se desarrolló enseguida la creencia popular en los despreocupados dioses del monte Olimpo, unos dioses más humanos que divinos que nunca fueron tomados muy en serio por los griegos inteligentes. Ni amaron mucho ni temieron mucho a estas divinidades creadas por ellos mismos. Albergaban sentimientos patrióticos y raciales hacia Zeus y su familia de medio hombres y medio dioses, pero apenas los adoraban o veneraban. Léete el siguiente cortito. Los helenos se impregnaron tanto de las doctrinas de los primeros maestros de Salem, contrarias al sacerdocio, que el clero nunca llegó a ejercer protagonismo en Gracia. Incluso la fabricación de imágenes de dioses tenía muchos más de trabajo artístico que de expresión de culto. Sí, vamos a eh, remarcar acá Grecia, ¿no? Bien, am, estábamos hablando de que Zeus no llegó a ser pues un dios absoluto, entonces perdió interés, no lo tomaron en serio, ¿no? Porque los dioses del Monte Olimpo eran más humanos que divinos, o sea, se comportaban con las mismas debilidades, pasiones y defectos humanos que lo que asumimos o lo que suponemos que está a nivel de una divinidad, ¿no? Estaban muy lejos de ser divinidades. Bien, a pesar de todo, las enseñanzas iniciales de Salem, de Melquisedec, dejaron huella, ¿no? Pero el sacerdocio nunca llegó a conformarse y nunca llegó a ser una fuerza dominante en Grecia. Vamos a seguir. José Luis, por favor.
Los dioses olímpicos ilustran el antropomorfismo típico del hombre, pero la mitología griega era más estética que ética. La religión griega fue útil en la medida en que presentaba un universo gobernado por un grupo de deidades. Por otra parte, la moralidad, la ética y la filosofía griegas pronto avanzaron mucho más allá del concepto de Dios, y este desequilibrio entre crecimiento intelectual y espiritual fue tan peligroso que Grecia como lo había sido para la India. Ok, bien. Entonces, en este último párrafo se explica ese desequilibrio entre lo espiritual y lo intelectual. La mitología griega se centró más en la estética que en la ética. Y a pesar de que la religión proporcionó un universo gobernado por deidades, la filosofía y la moralidad griegas avanzaron mucho más, ¿m? Eh, en la concepción intelectual que en lo divino, ¿no? Y ese desequilibrio nos dice que fue peligroso para Grecia, así como para la India. ¿En qué sentido? Que si, digamos, uno se deja mucho llevar por la razón, este, ya pierde un poco la proyección espiritual, ¿no? Pienso que se refiere a eso, ¿no? Hay personas que, digamos, le han dado tanto valor a lo intelectual que solamente aceptan lo que es tangible y demostrable y se alejan más bien de todo lo que significaría más bien un asunto de fe. Bien, ok. Vamos a la siguiente sección 2. Volvemos a Ketty. Ketty, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Mm, Ya. El pensamiento filosófico griego. Una religión superficial y tomada a la ligera no puede perdurar, y menos aún cuando no tiene un clero para fomentar sus formas y sobrecoger y atemorizar a sus adeptos. La religión olímpica estaba condenada a perecer porque ni prometía la salvación ni saciaba la sed espiritual de sus creyentes. En menos de 1000 años casi había desaparecido, y cuando los dioses del Olimpo perdieron su autoridad sobre las mejores mentes, los griegos se quedaron sin religión nacional. ok. Este párrafo es muy importante. Miren, los cleros religiosos sirven para sobrecoger y atemorizar a sus adeptos, pero sin ellos las religiones no perduran. La religión de los dioses del Olimpo era superficial y no ofrecía salvación, lo que la llevó a su eventual desaparición. Bien, seguimos. Rita. Esta era la situación cuando en el siglo VI antes de Cristo se produjo en Oriente y el Levante una reactivación de la conciencia espiritual y un nuevo despertar al reconocimiento del monoteísmo. En cambio, Occidente no se incorporó a este nuevo desarrollo. Ni Europa ni en el norte de África tomaron mucha parte en este renacimiento religioso. Los griegos, por su lado, habían emprendido un magnífico viaje intelectual. Estaban empezando a dominar el miedo y ya no buscaban su antídoto en la religión, pero tampoco percibían que la religión verdadera cura el hambre del alma, el desasosiego espiritual y la desesperanza moral. Buscaban el solaz del alma en el pensamiento profundo, la filosofía y la metafísica. Se apartaron de la búsqueda de la propia preservación, la salvación, y se volvieron hacia la comprensión y realización de sí mismos. Miren ustedes, para el siglo VI antes de Cristo, mientras que el Este y el Medio Oriente experimentaban un resurgimiento monoteísta, los griegos tomaron un camino diferente. En lugar de buscar la salvación a través de la religión, buscaron la paz interior mediante la filosofía y la metafísica.
¿Ven? Eran muy racional, demasiado racionales. Seguimos. Mayra, los últimos, los dos siguientes. Mediante una rigurosa reflexión, los griegos intentaron alcanzar la conciencia de una seguridad que pudiera sustituir a la creencia en la supervivencia, pero fracasaron rotundamente. Solo pudieron captar las nuevas enseñanzas los miembros más inteligentes de la población helénica de clase alta. La gran masa de los descendientes de los esclavos de generaciones anteriores no tenía capacidad para asimilar este nuevo sustituto de la religión. Los filósofos desdeñaban todas las formas de culto, a pesar de que prácticamente todos se adherían vagamente a una creencia subyacente en la doctrina de Salem sobre la inteligencia del universo, la idea de Dios y la gran fuente. En la medida en que los filósofos reconocían lo divino y suprafinito, eran claramente monoteístas. En cambio, prestaban escaso reconocimiento a la pléyade de dioses y diosas del Olimpo. Ven ustedes, aquí hay unos filósofos y poetas. Ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces, se enfocaron en la comprensión y la realización de uno mismo, en lugar de la supervivencia del alma, aunque en última instancia no pudieron encontrar la seguridad que buscaban. Y a pesar de su desdén por el culto, muchos filósofos griegos tenían una creencia vaga en las enseñanzas de Salem sobre una inteligencia del universo o de una gran fuente, ¿no? Y mostraban un claro monoteísmo en su reconocimiento de lo divino y lo suprafinito, ¿no? En contraposición, los poetas como Píndaro, que vamos a ver aquí, intentaron elevar la religión, pero sin éxito, pues eran más artistas que religiosos. Seguimos. Mario. Los poetas griegos de los siglos V y VI, sobre todo Píndaro, intentaron reformar la religión griega y elevar sus ideales, pero eran artistas más que personas religiosas y aunque elevaron los ideales, no lograron desarrollar un procedimiento para fomentar y conservar los valores supremos. Gracias. Aquí está Píndaro. Ustedes saben, este era el poeta de los deportes, de las Olimpiadas, ¿no? Él escribió un libro de las odas, no sé. No lo he leído, pero es famoso. Después van a hablar de otros más. Seguimos, Renato. Genófanes enseñó que había un solo Dios, pero su concepto de la deidad era tan panteísta que no podía ser un padre personal para el hombre mortal. Anaxágoras era un mecanicista, aunque reconocía la existencia de una causa primera, una mente inicial. Sócrates y sus sucesores, Platón y Aristóteles, enseñaron que la virtud es conocimiento y la bondad, salud del alma, que es mejor sufrir la injusticia que cometerla, que es un error devolver mal por mal y que los dioses son sabios y buenos. Sus virtudes cardinales eran sabiduría, valor, templaza y justicia. Miren, esos filósofos como Genófanes y Anaxágoras desarrollaron conceptos de un Dios único, pero también había el animismo que habíamos dicho, o sea, el panteísmo, que todo estaba, digamos, poseído por una divinidad o controlado por una divinidad, ¿no? Que la divinidad está en todas partes, ¿no? También pensaban en una mente inicial, o sea, una causa primera. Y Sócrates
y sus discípulos, Platón y Aristóteles, establecieron que la virtud es conocimiento y sus virtudes cardinales eran la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia. Bien, en este momento está conectándose Anita. Entrando Anita, bienvenida. Hola a todos, disculpen la tardanza. No te preocupes, podemos incluirla en la lista de lectores. Sí, está bien, gracias. Ok, Anita, pongo detrás de José Luis. Entonces, Anita, el orden sería ahora sí, Ketty, Rita, Mayra, Mario, Renato, José Luis y Anita. Ok, acaba de leer. La evolución de la filosofía religiosa entre los helenos y los hebreos ilustra, por contraste, la función de la Iglesia como institución modeladora del progreso cultural. En Palestina, el pensamiento humano estaba tan controlado por los sacerdotes y tan dirigido por las escrituras que la filosofía y la estética quedaron enteramente sumergidas en la religión y la moralidad. En Grecia, la ausencia casi completa de sacerdotes y escrituras sagradas dejó a la mente humana libre de trabas y permitió el desarrollo de una notable profundidad de pensamiento. Pero la religión, como experiencia personal, no pudo seguir el ritmo de la investigación intelectual sobre la naturaleza y la realidad del cosmos. Ok. En estos párrafos vamos a ver un paralelo entre la filosofía griega y la teología hebrea, ¿no? Entonces acá se comparan ambas. En Grecia, la ausencia de un clero y de escrituras sagradas permitió libertad de pensamiento, lo que llevó a un profundo desarrollo de la filosofía y de la ética. Sin embargo, la religión como experiencia personal se estancó y la concepción de Dios se volvió abstracta y panteísta, similar a la filosofía del brahmanismo, dicen. Seguimos. Los dos siguientes. Anita, sería. eh, Anita. ha leído Renato, ¿no? No, Perdón. leí yo. Anita le tocaría. Ok. En Grecia, la creencia estaba subordinada al pensamiento. En Palestina, el pensamiento estaba sometido a la creencia. La fuerza del cristianismo se debe en gran medida a que tomó prestadas muchas cosas, tanto de la moralidad hebrea como del pensamiento griego. En Palestina, el dogma religioso cristalizó tanto que puso en peligro el crecimiento posterior. En Grecia, el pensamiento humano se hizo tan abstracto que el concepto de Dios se disipó en una neblina de especulaciones panteístas bastante parecida a la infinitud impersonal de los filósofos brahmanes. Ok. Entonces, en Palestina el pensamiento estaba tan controlado por los sacerdotes y las escrituras sagradas que tenían, que la filosofía se subordinó a la religión y la moralidad. Bien. El cristianismo se fortaleció al tomar prestados elementos tanto de la moralidad hebrea como del pensamiento griego. A ver. Y esto creo que es el último párrafo de... No, todavía vienen más. Seguimos, Ketty. Pero los hombres corrientes de aquellos tiempos no podían captar ni tampoco les interesaba mucho la filosofía griega de la autorrealización ni el concepto de una deidad abstracta. Anhelaban más bien promesas de salvación unidas a un Dios personal que pudiera escuchar sus oraciones. Exiliaron a los filósofos, persiguieron a los últimos seguidores del culto de Salem. Ambas doctrinas se habían mezclado mucho y se prepararon para una lamentable inmersión orgiástica en los disparates de los cultos de misterio que proliferaban entonces por las tierras mediterráneas. Dentro del panteón olímpico se desarrollaron los misterios eleusinos, una versión griega del culto a la fertilidad. Floreció el culto dionisíaco a la naturaleza. El mejor de todos los cultos era la hermandad órfica, cuyas predicaciones morales y promesas de salvación ejercían un gran atractivo sobre muchos. Ok.
Miren ustedes, la filosofía abstracta de los griegos no Lleve el resonó. dibujito, Pepe, el dibujito. Vamos a poner el dibujito. Sí. Ahí está. Ok. Esa filosofía abstracta de los griegos no resonó con la gente común y corriente, ¿no? Que anhelaba más bien que le dieran la esperanza, la promesa de una salvación, ¿no? Y también las personas necesitan un Dios personal, ¿no? Ese vacío espiritual condujo a un rápido declive intelectual y moral. El pueblo griego se sumergió en los llamados cultos de misterio, como los de Eleusis, el dionisíaco y el culto órfico. ¿Ok? Estos cultos, aunque ofrecían promesas de salvación y ceremoniales emotivos, marcaron un trágico y abrupto final para la edad de oro de la filosofía griega. Em, Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos cultos, ¿no? El culto de misterio, estos son los tres primeros cultos de misterio que nos van a hablar. Más adelante vamos a ver otros más importantes todavía. Estos cultos, también conocidos como religiones mistéricas, eran ceremonias secretas y ritos de iniciación accesibles solo para aquellos que eran formalmente admitidos en esos grupos cerrados, como pequeñas sociedades secretas. Bien, y estos cultos se fueron haciendo populares en el mundo griego y en el romano. Bien, ¿cuáles eran esos misterios eleusinos? Eran ritos de iniciación anuales relacionados con el culto a las diosas Demeter y Perséfone, que se celebraban en Eleusis, por eso se llaman eleusinos. Eleusis es un lugar situado cerca de Atenas. Entonces, eh, eran ritos que trataban de a pedir el apoyo o la ayuda de los dioses en los asuntos de la agricultura, ¿no? Y también había una creencia de muerte y resurrección después de la muerte. Tomaban una bebida sagrada que se llamaba el Siseon o Siseón. Bien, bien. El misterio dionisíaco, que era el ritual de Donicio, el dios del vino y la fertilidad, ¿no? También ahí se usaban bebidas, pero eran sustancias psicoactivas o alucinógenos para inducir un trance. Bueno, y también nos mencionan el misterio órfico, que era un conjunto de creencias y rituales centrados en la figura de Orfeo, ¿no? Los que practicaban esos ritos decían que se les prometía la inmortalidad de su alma y compensaciones o recompensas en una vida futura, ¿no? Rita, tómate los dos siguientes, por favor. El sacrificio de Baco. Ah, no, perdón, ese es de la ilustración anterior. Así es el cuadro. Sí. Sí, perdón, perdón. Ese es un Toda rito. Grecia se volvió hacia estos nuevos métodos de alcanzar la salvación, hacia estos ceremoniales intensos y emotivos. Ninguna nación ha logrado jamás llegar a tales alturas de filosofía artística en tan poco tiempo. Ninguna ha creado un sistema tan avanzado de ética, prácticamente sin deidad y sin ninguna promesa de salvación humana. Ninguna nación se precipitó jamás tan rápida, profunda y violentamente en un abismo de estancamiento intelectual, depravación moral y pobreza espiritual como estos mismos pueblos griegos cuando se lanzaron al torbellino insensato de los cultos de misterio. Sí, Las religiones se han pero, perpetuado durante mucho tiempo sin un apoyo filosófico. En cambio, pocas filosofías han durado mucho como tales sin identificarse de alguna manera con una religión.
La filosofía es a la religión lo que el concepto a la acción. Pero el estado humano ideal es aquel en que la filosofía, la religión y la ciencia se han soldado en una unidad significativa por la acción conjunta de la sabiduría, la fe y la experiencia. Bien, estos dos últimos párrafos son muy interesantes, ¿no? Aunque las religiones pueden perdurar sin filosofía, pocas filosofías lo hacen sin alguna conexión con la religión. Y el estado ideal del ser humano es la unión de la filosofía, la religión y la ciencia a través de la sabiduría, la fe y la experiencia. El libro de Urantia trata de integrar todo eso porque actualmente hay mucho divorcio entre la ciencia y la religión, por ejemplo, ¿no? No tanto con la filosofía, pero sí con la religión. Seguimos. Mayra, adelante, Mayra. Pues las enseñanzas de Melquisedec en Roma. La religión de los latinos, nacida de las primeras formas religiosas de culto a los dioses familiares, se convirtió luego en veneración tribal a Marte, el dios de la guerra. Eso explica que acabará teniendo mucho más carácter de observancia política que los sistemas intelectuales de los griegos y los brahmanes o las religiones más espirituales de algunos otros pueblos. En el siglo VI antes de Cristo hubo un gran renacimiento monoteísta del Evangelio de Melquisedec, pero muy pocos misioneros de Salem penetraron en Italia, y los que lo hicieron no pudieron competir con la influencia del proliferante clero etrusco y su nueva pleyada de dioses y templos, que quedaron todos integrados en la religión estatal romana. Esta religión de las tribus latinas no era trivial y venal como la de los griegos, ni tampoco austera y tiránica como la de los hebreos. Consistía básicamente en una mera observancia de formas, votos y tabúes. Ya. La religión de los latinos, nos dicen, ¿no? Los latinos son los habitantes de la región de Lacio, lo que actualmente es Roma, ¿no? En Italia. Comenzó con el culto a los dioses familiares y tribales, con especial énfasis en Marte, el dios de la guerra, como ustedes saben. A diferencia de las religiones más intelectuales de los griegos o más espirituales de otros pueblos, la religión romana era principalmente una observancia política y formal. Los pocos misioneros de Salem que entraron a Italia en el siglo VI a.C. no pudieron competir con el clero etrusco, nos dice, una religión muy ligada al Estado. Esta religión etrusca era una religión politeísta con Tinia, el dios Tinia a la cabeza, un equivalente a Zeus, podríamos decir, y se basaba en la adherencia a ritos, votos y tabúes en sus numerosos templos. ¿Okay? Seguimos los dos siguientes párrafos. Bueno, los influyeron profundamente en la religión romana numerosas importaciones culturales procedentes de Grecia. La mayoría de los dioses olímpicos acabaron trasplantados e incorporados al panteón latino. Los griegos adoraron durante mucho tiempo el fuego del hogar familiar. Hestia era la diosa virgen del hogar y Vesta fue la diosa romana de la casa. Zeus se convirtió en Júpiter, Afrodita en Venus, y así se fueron adaptando casi todas las deidades olímpicas. Y sigue el siguiente. Con ocasión de su iniciación religiosa, los jóvenes romanos se consagraban solemnemente al servicio del Estado. Los otorgamientos de ciudadanía y los juramentos correspondientes eran en realidad
ceremonias religiosas. Los pueblos latinos mantenían templos, altares y santuarios, y en caso de crisis consultaban a los oráculos. Conservaban los huesos de los héroes, como más tarde conservarían los de los santos cristianos. Muchas gracias. Con el tiempo los romanos adoptaron a los dioses olímpicos de los griegos, como Zeus, que se convirtió en Júpiter, y Afrodita en Venus. Los rituales religiosos se integraron con la vida cívica y política, como la consagración de los jóvenes al servicio del Estado, nos dicen. Todo era ya una cuestión religiosa, pero ligada a la política. Seguimos, Renato. Esta forma fría y formal de patriotismo Zeus. religioso estaba condenada a derrumbarse, igual que la elevada adoración intelectual y artística de los griegos había caído ante la adoración pérvida y profundamente emocional de los cultos de misterio. El principal de estos cultos devastadores fue la religión del misterio de la secta de la Madre de Dios, que tenía su sede en el emplazamiento exacto de la presente iglesia de San Pedro de Roma. Miren ustedes, esta forma de patriotismo pseudo religioso, dice, y formal estaba destinada a fracasar. Al igual que en Grecia, los romanos sucumbieron ante la fervorosa y emocional devoción de los cultos de misterio que prometían una salvación personal. Y el más influyente de estos cultos fue el de la Madre de Dios, ¿no? El culto a la Madre, que habíamos visto también en documentos anteriores. ¿Y dónde realizaban el culto o cuál era el santuario de este sitio? Lo que es actualmente la iglesia de San Pedro de Roma, nada menos. Seguimos. El Estado romano emergente conquistó políticamente, pero fue conquistado a su vez por los cultos, ritos, misterios y conceptos de Dios existentes en Egipto, Grecia y el Levante. Estos cultos importados siguieron floreciendo en todo el Estado romano hasta los tiempos de Augusto. Por razones puramente políticas y cívicas, este emperador se esforzó denodadamente y con cierto éxito para destruir los misterios y reavivar la vieja religión política. Uh-huh. Esta forma ya habíamos visto, ¿no? Lo de la iglesia. El Estado romano conquistó a otras naciones, pero a su vez fue conquistado por sus creencias, ¿no? ¿Quiénes conquistaron al Imperio Romano? Los cultos de Egipto, de Grecia y el Levante, ¿no? Que se difundieron por todo el Imperio Romano. Vamos a ver que el emperador Augusto intentó revivir la antigua religión política para destruir esos misterios, ¿no? Influido por los sacerdotes. Leemos más este detalle más adelante. Adelante, Anita. Anita. Sí, Anita, tu micro está abierto o cerrado. A mí no le toca. No, a ti, Anita. De José Luis, sí. De José Bien. Luis, Anita. Uno de los sacerdotes de la religión estatal habló a Augusto de los maestros de Salem que habían intentado difundir la doctrina de un solo Dios, una deidad final que presidía sobre todos los seres sobrenaturales. Esta idea arraigó tanto en el emperador que se dedicó a construir templos bien surtidos de bellas imágenes. Reorganizó el clero estatal. Volvió a establecer la religión estatal. Se nombró a sí mismo sumo sacerdote universal en funciones y no dudó en proclamarse Dios supremo en su calidad de emperador. Uh-huh. Entonces, miren ustedes, este Augusto intentó revivir la antigua religión política para destruir la de los misterios, pero influido por los sacerdotes sobre la doctrina de Salem, de un Dios único,
Entonces reconstruyó templos, reorganizó el clero y se autoproclamó sumo sacerdote. Y finalmente se autoproclamó también Dios, Dios supremo, ¿no? En su calidad de César. Seguimos. Ketty. Espérate. A ver. Em, la nueva religión del culto a Augusto floreció y se practicó durante su vida en todo el imperio salvo en Palestina, la tierra de los judíos. Este periodo de dioses humanos se prolongó hasta que figuraron en el culto oficial romano más de 40 deidades humanas autodivinizadas con sus correspondientes nacimientos milagrosos y otros atributos sobrehumanos. Ujú. Acá tienen una estatua de mármol del emperador Augusto. Bien, sigue Ketty, el último párrafo. A ver, espérate, ¿ah? Ya, un ferviente grupo de predicadores, los cínicos, opuso la última resistencia del colectivo cada vez menor de creyentes salemitas. Exhortaron a los romanos a abandonar sus desenfrenados ritos religiosos carentes de sentido y volver a la forma de adoración presentada en el Evangelio de Melquisedec, ya modificado por contagio con la filosofía de los griegos. Pero la mayoría de la población rechazó a los cínicos y prefirió entregarse a los ritos de los misterios que, además de ofrecer esperanzas de salvación personal, satisfacían los deseos de diversión, entretenimiento y emociones fuertes. Ujú. Entonces, el último bastión de las enseñanzas de Salem fue un grupo de predicadores conocidos como los cínicos. Y estos exhortaron a los romanos a abandonar sus ritos sin sentido y volver al Evangelio de Melquisedec. Pero la mayoría de la población prefirió los cultos de misterio, ¿no? No solo porque les ofrecían una esperanza de salvación, sino también porque eran seguramente muy divertidos. Había entretenimiento, habían emociones fuertes que la gente anhelaba, ¿m? Lo que llevó a la desaparición de las enseñanzas de los cínicos en Roma. Ahí terminó el último intento. Bueno, seguimos ahora a la siguiente sección, los cultos de misterio. Una consultita. Sí, dime. Pero, sí te iba a decir que había dos manos levantadas ahí. Sí. No, muy, muy rápido. Yo me acuerdo en una serie de Yo Claudio, ¿no? La historia de estos, la miniserie de los emperadores romanos, que cuando ellos morían, cuando el emperador moría, se convertían en dioses. ¿Te acuerdas de la esposa de Augusto, Livia? Livia. Livia también quería que Claudio la convirtiera en diosa, yo me acuerdo de eso. O sea, pues, de todos modos aumentaban los dioses que tenía. Eso era todo. Sí, Octavio le toca ahora. ellos se sentían dioses, eran divinos. Los césares eran divinos y el que se sintió más divino y más loco fue Calígula, después de Claudio, justamente. Ok, Octavio, adelante, Octavio. ¿Estás ahí, Octavio? Hermanitos, buenas tardes, gustan verlos a todos y saludarlos. Oiga, hermanito, yo tengo una pregunta ahorita que leímos este texto. Dice lo que dice: quienes exhortaron a los romanos a abandonar sus ritos religiosos salvajes y sin sentido al volver a una forma de adoración que incluyera el evangelio de Melquisedec, tal como se había modificado y contaminado con el contacto de la filosofía de los griegos. Me pregunto yo, en la historia secular, ¿existen antecedentes por parte de los griegos o romanos de Melquisedec? Porque me llama mucho la atención. Yo tenía entendido que Melquisedec solamente tenemos referencia un poco en la Biblia, que es muy, de una manera muy superficial, y ahora en el libro de Urantia, pero nunca había pensado que probablemente los griegos o los romanos tuvieran algún antecedente de Melquisedec, porque aquí lo dice el libro. ¿Usted sabe algo al respecto? No creo que haya nada escrito, no, al menos por los filósofos griegos que conocemos, son los clásicos.
Pero es un hecho que estos cínicos que mantenían las doctrinas, las enseñanzas de Salem, exhortaron a esos romanos, ¿no? Se fueron hasta el emperador para decirles, para hablarles de estas cosas, ¿no? De un solo Dios y todo eso. Entonces el emperador dijo, entonces yo soy el Dios. Entonces, soy el Dios en la Probablemente tierra. exista algún texto, ¿verdad? Pero no se conoce, yo creo. Porque los cínicos creo que sí existieron, fue algo Sí, verídico, ¿no? sí, sobre todo el que se hizo famoso fue Diógenes, ¿no? Como les Ajá. explicaba la anécdota. Bueno, entonces, pero ahí Hay terminó. que ver. La cosa es que la gente buscaba también una válvula de escape, ¿no? Para todos los sufrimientos. Y esas fiestas de los ritos de misterio les permitían eso, ¿no? Había satisfacción de toda clase de deseos. Eran orgías públicas, podríamos decir, ¿no? Era una cosa escandalosa. Vamos a ver que habían inclusive algunos ritos con sangre, ¿no? Mataban, hacían sacrificios de animales y hasta creo que mataban gente. Bien, ahora vamos a entrar a eso de los cultos de misterio. Era una cosa horrible, realmente una degeneración. Pero fuera del libro de Urantia, hermanito, de la Biblia, usted no sabe si hay algún texto que hable directamente de Melquisedec. Digamos, ¿Lo desconoce? escrito por algún griego. De por quien que sea, hable de pero si Melquisedec. existe alguna referencia a Melquisedec, Yo fuera sé, de Urantia y fuera de la Biblia. Aparte tendríamos de que la ver, ¿no? Biblia, no. Que yo Tendríamos que sepa, ver eso. pero Debe haber algo, ¿no? Debería haber. Algo podríamos así, preguntar una a la cosa inteligencia especial. artificial, No, menciona. pero debería haber. No, no sé. Tiene que haber algo. Me llamó la atención. Gracias, gusto en saludarlos. Bien, vamos a Lo dejó indagar un poco pensando. sobre eso, Octavio. Gracias por la pregunta, por la observación. Ok, le toca a. Ya perdí la cuenta. A Leoqueti, ¿no? Le tocaría a Rita. 4. Los cultos de misterio. La mayoría de los habitantes del mundo greco-romano, al haber perdido sus primitivas religiones familiares y estatales, y al no poder o no querer captar el significado de la filosofía griega, se volvieron hacia las emociones fuertes que les ofrecían los espectaculares cultos de misterio provenientes de Egipto y del Levante. La gente común ansiaba promesas de salvación, consuelo religioso para hoy y una esperanza de inmortalidad después de la muerte. Sigue. Los tres cultos de misterio más populares fueron: 1. El culto frigio de Cibeles y su hijo Atis. 2. El culto egipcio de Osiris y su madre Isis. Y 3. El culto iraní de adoración a Mitra como salvador y redentor de la humanidad pecadora. Ujú. Ok, vamos a explicar un poquito brevemente, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que la mayoría de personas en ese mundo greco-romano no se sentían satisfechas con las religiones de sus familias y estados, ni tampoco comprendían la filosofía griega, el común de la gente, ¿no? Como resultado, se volcaron hacia los cultos de misterio que prometían una salvación personal, la inmortalidad después de la muerte, y además que les ofrecían fuertes emociones, como nos ha leído Rita, ¿no? Los más importantes eran tres: este culto frigio de Cibeles y Atis, el culto egipcio de Isis y Osiris, y el culto iraní de Mitra. El culto de Cibeles, o el culto frigio, enseñaba que Atis, el hijo de Cibeles, había muerto y resucitado por poder divino. Los iniciados que participaban en la conmemoración de su muerte y resurrección compartían su naturaleza divina e inmortalidad, ¿no? Las ceremonias eran impresionantes pero degradantes e incluían festividades sangrientas. El día más sagrado era el Viernes Negro, que conmemoraba la muerte de Atis, seguido por 3 días de luto y después el regocijo de su resurrección. Vamos a ver estos detalles. Acá tienen ustedes la estatua de mármol en la plaza de Cibeles en Madrid. Bien. Continúa Mayra. Los misterios frigio y egipcio
enseñaban que el Hijo Divino, Atis y Osiris, respectivamente, había experimentado la muerte y había sido resucitado por el poder divino. Enseñaban además que todos los que fueran correctamente iniciados en el misterio y celebraran reverentemente el aniversario de la muerte y resurrección del Dios, se harían partícipes con ello de su naturaleza divina y su inmortalidad. Bien, ese era el atractivo para practicar el ritual, ¿no? Sigue, por favor, el siguiente párrafo. Las ceremonias frigias eran imponentes pero degradantes. Sus festividades sangrientas muestran hasta qué punto habían caído así esos misterios levantinos en el primitivismo y la degradación. El día más sagrado era el Viernes Negro, el día de la sangre, que conmemoraba la muerte autoinfligida de Atis. Después de 3 días de celebrar el sacrificio y la muerte de Atis, la festividad se tornaba en regocijo en honor a su resurrección. Ok. Un poco ya habíamos hablado de esto. Seguimos, Mario, con los ritos del culto de Osiris. Los ritos del culto de Isis y Osiris eran más refinados e impresionantes que los del culto frigio. Este ritual egipcio se elaboró en torno a la leyenda del antiguo dios Nilo, un dios que moría y era resucitado. Este concepto, que provenía de observar la interrupción anual recurrente del crecimiento vegetal, seguida por el despertar de todas las plantas vivas en primavera, el frenesí provocado por la celebración de estos cultos de misterio y las orgías de sus ceremoniales, supuestamente conducentes al entusiasmo de la comprensión de la divinidad, eran a veces totalmente repugnantes. Imagínense. Entonces, sin embargo, nos dicen que estos ritos de Isis y Osiris eran más refinados que los del culto frigio, ¿m? Y se basaban en la leyenda de un dios del Nilo que moría y resucitaba, reflejando el ciclo anual de la vegetación, o sea, la muerte en invierno y el renacimiento en primavera. La celebración de estos cultos de misterio a menudo incluía frenesí y ceremonias orgiásticas, lo que supuestamente llevaba a la comprensión de la divinidad. O sea, tenía que haber orgía para que comprendieran la divinidad. Bien, acá tienen una estatuilla de bronce o de oro, no sé, de Isis, Osiris y Horus. Y aquí está, este es un fresco, o sea, una pintura en la pared de un mitreo. Los mitreos eran como decir las capillas o los sitios donde se realizaban estas ceremonias o estos rituales a Mitra. Eran lugares subterráneos, un poco escondidos, un lugar quizás secreto o conocido solamente por los iniciados. Y esto es una fotografía de este fresco de Mitra sacrificando el toro en una localidad que se llama Capua, en Italia. Ahora vamos a hablar más en detalle del culto de Mitra. Le tocaría a Renato. El culto de Mitra. Los misterios frigio y egipcio terminaron cediendo ante el mayor de todos los cultos de misterio, la adoración a Mitra. El culto mitráquico resultaba atractivo para una amplia variedad de tipos humanos y fue suplantado gradualmente a sus dos predecesores. El mitraísmo se difundió por el Imperio Romano gracias a la propaganda de las legiones romanas reclutadas en el Levante. Ahí estaba de moda esta religión y los soldados la llevaban con ellos a todos sus destinos. Este nuevo rito religioso fue una gran mejora sobre los cultos de misterio anteriores. Ok,
El culto de Mitra fue el más grande de los cultos de misterio en el mundo grecorromano y superó a los cultos frigio y egipcio. Este culto se originó en Irán y se difundió por el Imperio Romano gracias a las legiones romanas que reclutaban soldados en el Levante, donde esta religión era popular. Seguimos. Me toca. José Luis. El culto de Mitra surgió en Irán y perduró mucho tiempo en su tierra natal a pesar de la oposición militante de los seguidores de Zoroastro. Pero cuando el mistraísmo llegó a Roma, ya estaba muy mejorado por la absorción de muchas de las enseñanzas de Zoroastro. Estas enseñanzas influirían más tarde en el cristianismo, principalmente a través del culto mitraico. Sigue. El culto mitraico presentaba a un dios militante originado en una gran roca que acometía valientes hazañas y había hecho brotar agua de una roca perforándola con sus flechas. Hubo un diluvio del que se salvó un hombre en una embarcación construida al efecto y una última cena de Mitra celebró con el dios solar antes de ascender a los cielos. Este dios solar o Sol Invictus era una degeneración de Ahura Mazda. El concepto de la deidad del zoroastraísmo, Mitra, era concebido como el campeón superviviente del dios solar en su lucha contra el dios de las tinieblas, el reconocimiento por haber dado muerte al mítico toro sagrado. Mitra fue hecho inmortal y exaltado de la categoría de intercesor de la raza humana antes de los dioses de lo alto. Bien, esto es bien interesante porque de aquí ha tomado el cristianismo varias cosas. El mitraísmo presentaba a un dios militante llamado Mitra, que había nacido de una roca. Mitra había hecho brotar agua de las piedras y había escapado de un diluvio en un bote. Miren, todas estas cosas que están contadas en la Biblia de otra forma, ¿no? El mito culmina con Mitra celebrando una última cena con el dios solar antes de ascender al cielo. Y ese dios solar, conocido como el Sol Invictus, es una versión degradada, nos dicen, del Ahura Mazda, que era el dios de Zoroastro. ¿Ok? Entonces, Mitra era visto como el protector del dios solar en su lucha contra el dios de la oscuridad. Y por haber matado a un toro sagrado, Mitra se convierte en inmortal y en el intercesor de la humanidad. De ahí viene todo eso. Seguimos. Anita. Los seguidores de este culto lo practicaban en cuevas y otros lugares secretos. Cantaban himnos, musitaban palabras mágicas, comían la carne de los animales sacrificiales y bebían su sangre. Adoraban 3 veces al día y tenían ceremonias semanales especiales el día del dios solar. Pero la celebración más elaborada de todas era la festividad anual de Mitra, el 25 de diciembre. Se creía que compartir el sacramento aseguraba la vida eterna, el paso inmediato tras la muerte al seno de Mitra, donde se permanecía en la dicha hasta el día del juicio. El día del juicio, las llaves mitraicas del cielo abrirían las puertas del paraíso para recibir a los fieles, tras lo cual Mitra regresaría a la tierra y todos los no bautizados de entre los vivos y los muertos serían aniquilados. Se enseñaba que cuando un hombre moría, se presentaba ante Mitra para ser juzgado y que en el fin del mundo Mitra convocaría a todos los muertos de sus tumbas para el juicio final. Los malvados serían destruidos por el fuego y los justos reinarían con Mitra para siempre. Miren, según la creencia mitraica, ¿no? Aquí vemos muchas cosas que también ha tomado el cristianismo, ¿no? Estos seguidores de Mitra
se reunían en cuevas que eran los llamados mitreos. Por ejemplo, esta, donde está este fresco que les he mostrado, este era un mitreo, ¿no? Ok, que acaba de vernos, ¿no? Eran lugares secretos para cantar sus himnos, susurrar palabras mágicas, comían la carne de los animales que sacrificaban, bebían la sangre de los animales, hacían sus adoraciones, dice, 3 veces al día, celebraban ceremonias semanales, ¿no? Y la celebración más importante era la festividad anual de Mitra el 25 de diciembre, ¿no? Y ese día había una cena también. Bueno, entonces era un sacramento, ¿no? Y el que participaba en ese sacramento se le garantizaba la vida eterna y la entrada en el seno de Mitra tras la muerte, ¿no? Eh, Al morir, las personas iban a juicio, ¿no? Según la creencia mitraica, el día del juicio final, Mitra abriría las puertas del paraíso a los fieles y los no bautizados serían destruidos por el fuego, o sea, los mandaban al infierno. De ahí el concepto de cielo e infierno. Entonces, Mitra convocaba a todos los muertos para el día del juicio. Los justos reinarían con él para siempre. ¿Mm? Bien. Seguimos. Ok, el último párrafo es, al principio fue una religión solo para hombres, con 7 órdenes distintos en los que los creyentes podían ser iniciados sucesivamente. Más adelante, las esposas e hijas de los creyentes fueron admitidas en los templos de la Gran Madre, situados junto a los templos mitraicos. El culto femenino era una mezcla de rito mitraico y las ceremonias del culto frigio de Cibeles, la madre de Atis. Ok, entonces ahí termina lo de Mitra. Ahora pasamos a un paralelo entre el mitraísmo y el cristianismo. Como les decía, de acá han salido muchas cosas que están en los ritos, en los sacramentos y en las liturgias, digamos, de las iglesias cristianas. Sigue con el siguiente párrafo que... 6. El mitraísmo y el cristianismo. Antes de la aparición de los cultos de misterio y del cristianismo, la religión personal apenas se había desarrollado como institución independiente de las tierras civilizadas del norte de África y de Europa. Era más bien un asunto de familia, de ciudad-estado, de política y de imperio. Los griegos helénicos no desarrollaron nunca un sistema centralizado de culto. El rito era local, no tenían clero ni libro sagrado. Sus instituciones religiosas, casi como las romanas, carecían de un poderoso agente motor que preservara los valores morales y espirituales superiores. Si bien es cierto que institucionalizar la religión tiende a restar valor a su calidad espiritual, también lo es que ninguna religión ha conseguido hasta ahora sobrevivir sin ayuda de una organización más o menos institucional. Ok. Es bien importante esto, ¿no? La religión en el mundo grecorromano no era una cuestión personal, sino que estaba ligada a la familia, a la ciudad, al estado o al imperio. Los griegos y los romanos no tenían una organización religiosa centralizada, o sea, no había un clero, no había una orden sacerdotal, tampoco tenían libros sagrados, ¿no? Y esta falta de una institución fuerte que mantuviera los valores espirituales y morales superiores dejó a la religión occidental vulnerable y en un estado de estancamiento. Rita, continúa con los La 13. religión occidental languideció así hasta los tiempos de los escépticos, los cínicos, los epicúreos y los estoicos,
pero sobre todo hasta el momento de la gran contienda entre el mitraísmo y la nueva religión de Pablo, el cristianismo. Sigue. ¿Sigo? Sí, por favor. Durante el siglo III después de Cristo, las iglesias mitraica y cristiana eran muy similares en cuanto a la apariencia y el carácter de sus ritos. La mayoría de sus lugares de culto eran subterráneos y en ambos casos sus altares tenían como fondo diversas representaciones de los sufrimientos del Salvador que había traído la salvación a una raza humana maldita por el pecado. Wow. Sí, pues. Entonces, miren, aquí la situación cambió con la aparición de una gran rivalidad entre el mitraísmo y el cristianismo de Pablo de Tarso, ¿no? Ambos cultos de misterio se parecían mucho en sus rituales, ¿no? Sus lugares de culto eran a menudo subterráneos, sus altares mostraban representaciones de los sufrimientos del Salvador, y ambas religiones utilizaban el bautismo y compartían el sacramento del pan y vino, como vamos a ver más adelante. Sigue, Mayra. Los fieles mitraicos tuvieron siempre la costumbre de mojar los dedos en agua bendita al entrar en el templo. Y como en algunas zonas había fieles que practicaron en algún momento las dos religiones, introdujeron esta costumbre en la mayoría de las iglesias cristianas de las inmediaciones de Roma. Ambas religiones empleaban el bautismo y compartían el sacramento del pan y el vino. La única gran diferencia entre el mitraísmo y el cristianismo, aparte de las personas de Mitra y de Jesús, era que uno alentaba el militarismo y el otro era ultrapacífico. La tolerancia del mitraísmo hacia otras religiones, excepto hacia el cristianismo posterior, acarreó su descomposición final. Pero el factor determinante en la lucha entre ambos fue la admisión plena de las mujeres en la comunión de la fe cristiana. Ahí termina. No, léete el último también y ya comentamos toda esta sección. Al final, la fe cristiana nominal terminó por imponerse en Occidente. La filosofía griega aportó los conceptos de valor ético, el mitraísmo, los ritos de culto y el cristianismo como tal, el procedimiento para conservar los valores morales y sociales. Ven ustedes, miren, ese ritual de mojar los dedos en agua bendita al entrar en el templo era una costumbre mitraica que fue adoptada por las iglesias cristianas, primero las cercanas a Roma y después por todas. A pesar de las similitudes, habían dos grandes diferencias, nos destaca acá el revelador. El mitraísmo fomentaba el militarismo, mientras que el cristianismo era ultra pacífico. La tolerancia que tuvo el mitraísmo hacia otras religiones, a diferencia del cristianismo posterior que se volvió muy exclusivo, esa tolerancia finalmente contribuyó a la decadencia del mitraísmo, por lo tanto prevaleció el cristianismo, o sea, el cristianismo nominal se impuso. Y el texto concluye en que la filosofía griega aportó los conceptos éticos, el mitraísmo, los ritos y el culto, y el cristianismo proporcionó la estructura necesaria para preservar los valores morales y sociales. Pasamos a la última sección del documento. Mario Aníbal, léenos el primer párrafo. Bueno, séptimo, la religión cristiana. Un hijo creador no se encarnó a semejanza de carne mortal, ni se otorgó a la humanidad de Urantia para reconciliar a un Dios enojado, sino para conseguir que toda la humanidad reconociera el amor del Padre y tomara conciencia de su filiación con Dios. Incluso el gran defensor de la doctrina de la expiación reconoció parcialmente esta verdad cuando declaró que Dios
estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ok. Bien, este párrafo es importantísimo porque se refiere a la llamada doctrina de la expiación, ¿no? Y el texto afirma que la encarnación del Hijo Creador en Jesús de Nazaret no fue para aplacar la ira de Dios, entre comillas, sino para que la humanidad reconociera el amor del Padre y se diera cuenta de su propia filiación con Dios. ¿Mm? Bien, continuamos. Mario Renato. O sea, Jesús no vino para morir por nuestros pecados. No corresponde, Sí, perdón. no corresponde a este documento tratar sobre el origen y la propagación de la religión cristiana. Baste con decir que está construida en torno a la persona de Jesús de Nazaret, el hijo de Miguel de Nevadón, encarnado en la humanidad, conocido en Urantia como el Cristo, el ungido. El cristianismo fue difundido por todo el Levante y Occidente por los seguidores de este Galileo, y su celo misionero igualó al de los ilustres predecesores cetitas y salemitas, así como a los de sus servientes contemporáneos asiáticos, los maestros budistas. Sigue José Luis. Yo, Sí. como sistema de creencias urantiano, la religión cristiana nació de una combinación de enseñanzas, influencias, creencias, cultos y actitudes personales individuales. Fueron los siguientes. 1. Las enseñanzas de Melquisedec, que han sido un factor básico en todas las religiones surgidas en Oriente y Occidente durante los últimos 4000 años. 2. El sistema hebreo de moralidad, ética, teología y creencia tanto en la providencia como en el Yahvé supremo. 3. La concepción zoroástrica de la lucha entre el bien cósmico y el mal cósmico que ya había dejado su huella tanto en el judaísmo como en el mitraísmo. A raíz de la rivalidad entre el mitraísmo y el cristianismo, hubo un contacto permanente entre ambas religiones y por esta vía las doctrinas del profeta iraní influyeron poderosamente en la apariencia y la estructura teológica y filosófica de los dogmas, los principios y la cosmología de las enseñanzas de Jesús en sus versiones helenizada y latinizada. A ver, 4. hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Entonces, aquí nos van a hablar de la religión cristiana, ¿no? Aquí, este texto explica que la religión cristiana, tal como se conoce en la actualidad, no solo es el resultado de las enseñanzas de Jesús, sino también una combinación de múltiples influencias y creencias, ¿no? Comenzando por Melquisedec, un factor fundamental en todas las religiones de los últimos 4000 años, tanto de Oriente como de Occidente. Después el sistema hebreo, que aportó la moralidad, la ética y la teología, y la creencia en un solo Dios, un Dios supremo, ¿no? Después dice el zoroastrismo, la concepción de Zoroastro, ¿no? La idea de la lucha entre el bien y el mal, que ya había influido en el judaísmo y el mitraísmo, y que tuvo un fuerte impacto en la teología y la filosofía del cristianismo. Ahora sí, continúa, José Luis. 4. Los cultos de misterio, especialmente el mitraísmo, pero también la adoración a la Gran Madre del culto frigio. Incluso las leyendas de nacimiento de Jesús en Urantia se vieron contaminadas por la versión romana del nacimiento milagroso de Mitra, el héroe salvador iraní cuyo advenimiento a la tierra solo habría presenciado por un puñado de pastores que acudieron con sus regalos tras haber sido avisado por los ángeles del inminente acontecimiento. 5. Sí, sigue. El hecho histórico de la vida humana de Josué ben José, la realidad de Jesús de Nazaret como Cristo glorificado, el Hijo de Dios. 6. El punto de vista personal de Pablo de Tarso. Cabe señalar que el mitraísmo era la religión dominante en Tarso durante su adolescencia. Poco podía imaginar Pablo que las cartas que con tan buena intención escribía
a sus conversos serían consideradas algún día por los cristianos posteriores como palabra de Dios. Los maestros Bien Los intencionado. maestros bien intencionados como él no pueden ser responsabilizados del uso dado a sus escritos por sus sucesores. Ok, Sí, hasta ahí nomás. Entonces, hemos visto enseñanza de Melquisedec, sistema hebreo, el zoroastrismo, los cultos de misterio, la vida, la historia de Jesús, ¿no? El Cristo, el Hijo de Dios, eh, y el punto de vista de Pablo de Tarso, ¿no? Criado en una ciudad dominada por el mitraísmo, o sea, él era mitraico, mitraísta, ¿no? Modeló o moldeó el cristianismo a través de sus cartas, las cuales más tarde se consideraron palabra de Dios. Y el último 7, leen por favor. 7. El pensamiento filosófico de los pueblos helénicos, desde Alejandría, Antioquía hasta Siracusa y Roma, pasando por Grecia, la filosofía de los griegos estaba más en armonía con la versión paulina del cristianismo que ningún otro sistema religioso vigente y se convirtió en un factor importante del éxito del cristianismo en Occidente. La filosofía griega, unida a la teología de Pablo, sigue constituyendo la base de la ética europea. Miren, pues, entonces, esto es clave porque la filosofía griega se adaptó mejor a la versión de Pablo del cristianismo y se convirtió en la base de la ética europea, ¿no? Por eso a Pablo le dicen el apóstol de los gentiles, ¿no? Porque él predicó en Grecia y lo supo hacer de tal forma que se ganó adeptos ahí, ¿no? Bien, mientras que Pedro predicó en Palestina. Seguimos, le tocaría a Anita. A mí. Las enseñanzas originales de Jesús se fueron occidentalizando al penetrar en Occidente, y a medida que se occidentalizaban, empezaron a perder su atractivo potencialmente universal para todas las razas y tipos de hombres. El cristianismo de hoy se ha convertido en una religión bien adaptada a los usos y costumbres sociales, económicos y políticos de las razas blancas. Hace mucho que dejó ser la religión de Jesús, aunque sigue presentando valientemente una hermosa religión sobre Jesús a quienes buscan con sinceridad seguir el camino de sus enseñanzas. Ha glorificado a Jesús como el Cristo, el ungido mesiánico de Dios, pero ha olvidado en gran medida el evangelio personal del Maestro, la paternidad de Dios y la hermandad universal de todos los hombres. Bien, este es uno de los párrafos más importantes de este documento, ¿no? A medida que el cristianismo se fue occidentalizando, perdió su atractivo universal. O sea, el texto argumenta que en la actualidad la religión se ha adaptado a los usos y costumbres de las razas blancas y ha dejado de ser la religión de Jesús para convertirse en una religión sobre Jesús. Ha glorificado a Jesús como el Cristo, pero ha olvidado el mensaje central del Maestro, la paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. Sigue Kitty. Estamos terminando. Esta es la larga historia de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec en Urantia. Han pasado cerca de 4000 años desde que este hijo de emergencia de Nevadón se otorgara en Urantia. Y en ese tiempo las enseñanzas del sacerdote del Elión, el Dios Altísimo, han penetrado en todas las razas y pueblos. Maquiventa consiguió el objetivo de su extraordinario otorgamiento. Cuando Miguel preparaba su aparición en Urantia, el concepto de Dios ya estaba presente en el corazón de los hombres y las mujeres. El mismo concepto de Dios que sigue iluminando cada nueva experiencia espiritual viva de los múltiples hijos del Padre Universal durante sus intrincadas vidas temporales en los planetas que giran en el espacio. Presentado por un Melquisedec de Nevadón. Esto es muy hermoso, ¿no? Al llegar Jesús, el concepto de Dios que ya estaba presente en el corazón de los hombres,
ha inspirado, ¿no?, la experiencia espiritual de todos los hijos del Padre Universal. Vamos a dejar de compartir. Y hay una pregunta o un comentario de Octavio. Adelante, Octavio. No se le escucha porque está con el micro. Tu micro, Octavio. Hermanito, ¿ya me escuchan? Buenas tardes otra vez. Sí. Fíjense que este documento, híjole, para mí es muy importante, espero compartirles mi idea. Yo le llamaría de alguna otra manera, que es la historia de la religión evolutiva. Si nosotros lo podemos ver así, porque te muestra cómo de alguna manera la religión fue prosperando, ¿no? Y si vemos, hay pinceladas de algunos principios que tiene el libro Durantia. Están incluidos el paraíso, la resurrección, la vida eterna. O sea, se me hace muy interesante. Pudiera ser también un compendio que nos explica de alguna manera o nos narra la historia de la religión evolutiva. Y también, si lo vemos más adelante, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, y ya cuando la Biblia se compiló, a mí me llama mucho la atención y siempre lo he pensado, no sé si ustedes estén de acuerdo. Qué casualidad que las cartas de Pablo, con sus defectos y sus errores, y a lo mejor ni él se dio cuenta, pero ¿por qué eligieron las cartas de Pablo para formar el Nuevo Testamento, que ha estado vigente durante más de, pues casi 2000 años, ¿no? O un poquito más, porque creo que fue en un consejo de Nicea en el año, no recuerdo si en el 126 o en el 326, cuando la Biblia se compiló. Y de ahí en adelante, aunque con sus variantes de las demás religiones, ¿no? Como conocemos los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, los católicos, con todas las versiones de la Biblia, pero aún así se sostuvo las enseñanzas del maestro con sus variantes, y siempre fue el mismo Dios, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Eso que para mí es sorprendente, ¿no? Y cómo es que de alguna manera se dieron los tiempos para que los mismos seres espirituales, ahora que son creo que fueron no recuerdo, los seres intermedios, dijeron, pues ya es momento, ¿no?, de mandar la revelación y tratar de alinear las cosas. Tratar de alinear las cosas para que sean como deben ser, o se pueda entender el mensaje de Dios a través de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de la revelación, del plan de ascensión, todo eso tan maravilloso e increíble que nosotros ahora conocemos, y que de alguna manera se está empezando a dar a conocer, y que va a ser un proceso gradual. El mismo libro lo dice, ¿no? Son 1000 años de ese proceso, ¿no? La revelación, según lo que yo he entendido, va a tardar 1000 años para que se pueda aceptar a cabalidad y empezar ya a vivir de una manera global, como el mismo documento lo dice. Cuando se institucionaliza de alguna forma la religión, hay más factibilidad de que esa religión prospere y se mantenga entre los seres humanos. Yo no es que quería hacer ese comentario, espero no haberme enredado y haber dado algún mensaje. Gracias y gusto en saludarlos. Por supuesto, Octavio, muy, muy interesante tu observación y tu resumen del documento, ¿no? Esto, claro, ya es el último de las enseñanzas de Melquisedec que hemos visto en Oriente, hemos visto en el Levante, y esta era la de Occidente. Cómo llega el mensaje a Occidente y cómo a partir de lo que ya había, ¿no?, de creencias, cómo se crea la religión cristiana sobre la imagen de Jesús, sobre la persona de Jesús, eh, divino, obviamente, pero olvidando el principal mensaje de Jesús, que es la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Eso es lo que hace que ese mensaje sea universal. Y lo que ha pasado es que el cristianismo se ha convertido en una religión occidental un poco, que se ve un poco ajena al resto del mundo. Entonces, lo que hemos leído acá en la revelación va a ayudar a que esta idea, el verdadero mensaje de Jesús, se difunda en su forma más pura, y entonces pueda cada uno encontrar a Dios y tratarse como hermanos.
Bien, eso es lo importante y lo interesante de este documento. Y quedamos para reunirnos la próxima semana con otro documento muy interesante sobre los problemas de la religión. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente por estar presente en la sesión y por los aportes. Gracias. Adiós. Muchas Dios les bendiciones bendiga a para todos. 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 Chao, chao. Ok, gracias. Adiós, buen fin de. Todos. En Chao, el- chao. Adiós. Adiós, bye bye.